Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda con gusto la licenciada Fabiola Segura. El día de hoy continuaremos con nuestra clase de orientación educativa y abordaremos el tema de modelos teóricos de la orientación educativa. Empezamos con un pensamiento de Santiago Campion, quien decía: entra dentro del ámbito de las creencias, la formación y la actualización del docente. Es una construcción teórico-formal que, fundamentada científica e ideológicamente, interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad concreta. Es decir, un modelo es una representación teórica que luego llevamos a la práctica en un contexto determinado, por lo que un modelo es un punto de referencia para imitar o reproducir. Con este pensamiento y las definiciones que vimos en la clase pasada, tenemos claro que todos estos modelos que estamos estudiando son únicamente representaciones teóricas que nosotros vamos a poder tomar como modelo ya cuando estemos dentro de la práctica con nuestros alumnos, al enfrentarnos a sus diferentes contextos de la vida cotidiana, de su entorno social, de sus problemas escolares, de sus problemas personales. Y los vamos a tomar como punto de referencia para poder reproducirlos en cuanto a la problemática que nos presenten. Es por eso que estamos estudiando estos modelos teóricos, para poder ver cuál es el que más y mejor se ajusta a las necesidades que en ese momento el alumno, el padre de familia u otro docente nos esté presentando. En el ámbito de la orientación educativa encontramos dos tipos de modelo: la intervención y las teorías. En esta clase solo hablaremos de las últimas, ya que son las que han tenido más impacto en la educación. Estos modelos teóricos se subdividen en tres. El primero de ellos es el counseling, del que ya hablábamos en la clase pasada, que, como podemos recordar, involucra a un profesional consultor que tiene como objetivo asesorar desde su conocimiento psicológico a las personas que atraviesan por conflictos para orientarles vocacional o laboralmente. El desarrollo personal o humano. Esta teoría parte de las cualidades únicas de cada individuo, pero como explicación al desarrollo humano, desde una perspectiva cobran especial importancia las motivaciones intrínsecas del individuo, pues éstas determinarán su conducta y su evolución. Asimismo, tenemos las emergentes, que son las teorías fundadas en el último siglo. Estas a su vez se dividen en varios tipos. Comenzaremos con las teorías del counseling. Una de ellas son los rasgos y factores. Esta teoría está relacionada con la personalidad humana y determina que cada ser es único e irrepetible. Cada uno posee características, habilidades e intereses en distintas áreas, las cuales serán una guía para la elección vocacional. Es aquí donde nace la necesidad de la creación de diferentes test y pruebas cualificables cuya funcionalidad es medir los diferentes rasgos que posee cada persona. Miden los rasgos del temperamento, de la motivación y de la capacidad. Asimismo, tenemos al conductismo, que es una corriente de la psicología que estudia el comportamiento observable de los individuos en interacción con el medio que los rodea. Esto se debe llevar a cabo por los métodos científicos habituales, dando importancia a los experimentos controlados tanto con animales como con seres humanos. El aprendizaje social centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno social. Es un aprendizaje observacional de los factores sociales del entorno. Y el cognitivismo es una teoría completa sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Se centra en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que le rodea. Defiende que el niño aprende a través de hacer y explorar activamente. Asimismo tenemos al psicoanálisis,
en donde Freud nos dice que es un conjunto de teorías y una disciplina creada en principio para tratar enfermedades mentales, basadas en la revelación del inconsciente. No quiere decir que aun nosotros o los pedagogos, por no ser psicoanalistas, no puedan atender también este tipo de casos. ¿Cuál va a ser entonces su primera aportación o su primer apoyo? El analizar si estos comportamientos que tienen los alumnos parten de esta base de enfermedades mentales que vienen desde el inconsciente y poder canalizarlos a un profesionista adecuado. También tenemos al humanismo, en donde Roger nos dice que el individuo percibe el mundo que le rodea de un modo singular y único. Estas percepciones constituyen su realidad o mundo privado, su campo fenoménico. En este sentido, la conducta manifiesta de la persona no responde a la realidad, responde a su propia experiencia y a su interpretación subjetiva de la realidad externa. En tanto, la única realidad que cuenta para la persona es la suya propia. En ese sentido, por cuanto al humanismo, tenemos que estar muy pendientes de los alumnos, porque el alumno ve su realidad conforme a lo que ha vivido, conforme a su historia de vida, conforme a sus costumbres y conforme a sus creencias. Entonces es importante tener también ese parámetro de Rogers para poder tener una visión clara y un acompañamiento preciso por cuanto a las necesidades del alumno. Conocerle en su entorno, conocerle en su familia y saber, a partir de ahí, comprender por qué es que actúa de la manera en que lo hace. Por último, tenemos a la integradora, que esta corresponde a la integración social del individuo. Asimismo, tenemos diversos modelos teóricos en orientación vocacional. Estos surgen en los años 70 en Estados Unidos y especialmente tenemos al método denominado educación para la carrera. Esto toma auge señalando el papel orientador del profesor y la necesidad del trabajo en las asignaturas, de modo que la orientación profesional se inserta en el currículo escolar. Se vincula la escuela a la comunidad para que el sujeto, a partir de su autovaloración y autoconocimiento adecuados, puedan relacionarse con la elección y la toma de decisión por un profesional. El movimiento de educación para la carrera se produce en el contexto de una reforma educativa que pretendía erradicar insuficiencias detectadas en el sistema de enseñanza, tales como inexistente relación entre la formación recibida y la exigida para ejercer una profesión, la falta de información y la preparación de los estudiantes para enfrentar la transición escuela-trabajo, la falta de vinculación entre la institución educativa y la comunidad. Esto permite al estudiante obtener mayor información acerca de sus oportunidades laborales, al mismo tiempo que crea las condiciones en el currículo escolar para la educación del autoconocimiento y autovaloración del estudiante, en relación con sus posibilidades para el estudio de una profesión y para la toma de decisiones profesionales. Se caracteriza como un proceso continuo de ayuda al estudiante para el desarrollo de sus potencialidades cognitivas y motivadores que le posibiliten elegir conscientemente una profesión y comprometerse con la calidad de su formación durante el estudio de la misma. Un proceso en el que participan todos los agentes educativos en las acciones de orientación, maestros, psicólogos escolares, pedagogos, padres de familia y representantes de la comunidad. También es un proceso en el que la orientación profesional se realiza no con el individuo aislado, atendido en un consultorio, sino con el individuo perteneciente a un grupo, ya sea escolar, institucional o comunitario. Más bien es un proceso preventivo y no terapéutico. En resumen, la orientación profesional en este enfoque deja de ser un proceso de ayuda al estudiante que la solicita espontáneamente, porque manifiesta una situación conflictiva respecto a la elección profesional, para convertirse en un proceso de prevención en el que se trabaja para el desarrollo de las potencialidades del estudiante con el objeto de prepararlos para la realización de una elección profesional responsable.